Imagina un grupo de hombres y mujeres reunidos en la penumbra, leyendo evangelios prohibidos, comiendo carne humana y practicando rituales sexuales que decían conectar con lo divino. No es una historia inventada, es lo que se decía de una de las sectas más escandalosas del cristianismo primitivo, los borboritas. En este capítulo de nuestra saga, Secta, Herejía y Misterio, exploraremos a fondo a los borboritas, una secta gnóstica que fue condenada por herejía, pero cuya existencia todavía genera debates entre teólogos e historiadores. Sus enseñanzas se basaban en evangelios que la Iglesia nunca aceptó. ¿Quiénes eran realmente? ¿Perversos, iluminados o víctimas de la propaganda cristiana? Yo soy Albert Telebra, y tú ya estás cruzando el portal de la Piedra del Sol Oscuro. Siglo II después de Cristo. Mientras el cristianismo comenzaba a expandirse por el Imperio Romano, no era una religión única, ni mucho menos unificada. Al contrario, estaba plagada de interpretaciones, visiones místicas y luchas internas por el control de la verdad espiritual. En este caldo de cultivo emergieron los gnósticos, buscadores de un conocimiento oculto que afirmaban haber recibido directamente de lo divino. Un conocimiento que no se encontraba en los evangelios conocidos, sino en textos prohibidos transmitidos en secreto. Entre estas corrientes gnósticas surgió un grupo particularmente escandaloso, los borboritas. Su nombre aparece citado por primera vez en los escritos del obispo Epifanio de Salaminia, un ferviente opositor de las herejías del siglo IV, pero incluso él pareció desconcertado por lo que afirmaban haber descubierto. Borboritas. Viene del griego borbos, que significa suciedad o inmundicia. Un nombre que, según los historiadores, no usaban ellos mismos, sino que fue asignado por sus enemigos para señalar el carácter supuestamente obsceno de sus prácticas. Se les conoció también como fibionitas o codianos, dependiendo de la región. Su actividad se extendió por Egipto, Siria y Palestina. Eran pequeños, discretos, pero con creencias que desafiarían no solo a la Iglesia, sino a toda la concepción moral de la época. ¿Pero qué los hacía tan peligrosos? ¿Por qué sus prácticas fueron consideradas una amenaza tan grande que sus textos fueron destruidos y su existencia casi borrada? Para entenderlo, debemos adentrarnos en su visión del mundo, sus textos sagrados y su forma radical de alcanzar la redención. Una redención basada no solo en evitar el pecado, sino en abrazarlo. Para los borboritas, el mundo material era una trampa, un castigo impuesto por un dios inferior y ciego, el demiurgo. Esta figura, lejana al Dios verdadero, había creado un universo defectuoso y atrapado en cuerpos de carne a las chispas divinas del espíritu humano. Esta creencia, compartida por muchos gnósticos, daba origen a una visión radical. Si el cuerpo es cárcel, si el mundo es ilusión, entonces las leyes morales que lo gobiernan también lo son. A diferencia de los cristianos ortodoxos, que promovían la pureza, el sacrificio y la obediencia, los borboritas veían en el pecado una vía de liberación. La redención no se lograba resistiendo la carne, sino atravesándola, creyendo para ascender. A través del placer extremo, del escándalo, del tabú, se rompía el control del demiurgo. Cada acto que la sociedad consideraba inmoral era para ellos un acto de rebelión espiritual, una transgresión que liberaba. Estas ideas no surgieron de la nada. Los borboritas se apoyaban en textos que la Iglesia declaró apócrifos y heréticos, textos gnósticos redescubiertos siglos después en Nag Hammadi, en Egipto, en 1945. Otro texto fue el Evangelio de Tomás, un texto enigmático. No narra la vida de Jesús, sino una colección de sus supuestas enseñanzas secretas. Allí, Jesús dice: «El reino está dentro de ti y fuera de ti. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido». Para los gnósticos, este conocerse a uno mismo era la clave de la iluminación. Pero el conocimiento no era intelectual, era experiencial. Se alcanzaba a través del cuerpo, no a pesar de él. Más atrevido aún es lo basado en el Evangelio de Felipe. Este Evangelio habla de los misterios nupciales y presenta a María Magdalena no como una simple discípula, sino como la pareja íntima de Jesús, una figura iniciática, portadora del conocimiento perdido.
Los borboritas interpretaron estas enseñanzas como justificación de sus rituales sexuales. El acto íntimo, practicado sin vergüenza ni culpa, era para ellos un sacramento. Epifanio cita otro texto que los borboritas usaban, el Evangelio de Eva. Aunque perdido, algunas frases sobreviven. Una de ellas reza: «Yo soy tú y tú eres yo. Donde quiera que estés, ahí estoy yo también». Esta visión panteísta, en el que el yo se funde con el otro, se manifiesta en rituales donde las identidades se diluían. No había posesión ni pecado, solo comunión mística. Para los borboritas, los fluidos del cuerpo contenían el neuma, la chispa divina del alma. Su uso ritual no era profano, sino sagrado. Epifanio, horrorizado, los acusó de recolectar estos fluidos, mezclarlos y consumirlos como parte de sus celebraciones. Según él, incluso practicaban abortos rituales y comían el feto como forma suprema de comunión. Pero ¿cuánto de esto es real? ¿Y cuánto es producto del miedo, la incomprensión o la propaganda? Los únicos registros que tenemos provienen de sus enemigos. Ningún texto borborita ha sobrevivido. Y si todo fue una exageración para desacreditar a un grupo incómodo para la ortodoxia, la historia nos ha enseñado que lo prohibido suele ser también lo tergiversado. Lo que no se comprende, se demoniza. Los borboritas no buscaban obedecer, buscaban conocer, aunque eso los llevara a romper cada regla, cada dogma, incluso aquellos que dividían lo sagrado de lo carnal. Pecar para ser redimido, conocer el cuerpo para liberar el alma. Para los borboritas, estas ideas no eran metáforas, eran el centro de su práctica espiritual, pero aquello que ellos consideraban sagrado para el mundo exterior era blasfemia. Los borboritas practicaban lo que algunos estudiosos modernos han llamado ritos nupciales sagrados. Hombres y mujeres se reunían en secreto, recitaban textos gnósticos y compartían el acto sexual no como placer, sino como sacramento, una forma de romper las cadenas del demiurgo. La unión de los opuestos, del femenino y del masculino, representaba el retorno a la totalidad primigenia, como en los mitos de Adán y Eva, pero reinterpretado desde un lenguaje prohibido. Epifanio los acusa de algo aún más perturbador: recolectar fluidos corporales tras el acto sexual y mezclarlos en un cáliz para beberlos, considerándolos portadores del neuma, la chispa divina atrapada en la materia. Este acto, interpretado por ellos como comunión espiritual, fue denunciado como obscenidad sacrílega por la Iglesia. Pero fue una denuncia específica la que los marcó como monstruos. Epifanio asegura que practicaban abortos voluntarios como parte de sus rituales. Según él, al embarazarse durante los ritos, las mujeres esperaban un tiempo, interrumpían la gestión y luego consumían el feto como acto supremo de comunión. No existe evidencia directa de que esto haya ocurrido. Lo sabemos solo por la palabra de sus opositores. ¿Verdad o propaganda? ¿Fue un culto salvaje o una invención de la ortodoxia? En el siglo IV, los herejes no eran simplemente enemigos teológicos, eran vistos como amenazas sociales. Demonizarlos era una estrategia común. Los cristianos primitivos fueron acusados de canibalismo, lo mismo que luego se diría de los borboritas. Y es aquí donde surge la duda. ¿Cuánto de lo que se cuenta de ellos fue real? ¿Y cuánto fue un reflejo de los miedos y odios de la Iglesia institucional? Algunos investigadores contemporáneos ven en estas acusaciones una campaña de desprestigio, una forma de silenciar corrientes que promovían una espiritualidad sin sacerdotes, sin jerarquías y sin culpa. Otros, sin embargo, no descartan que ciertos grupos hayan llevado sus prácticas al extremo, que entre el simbolismo y la fe se haya perdido el equilibrio. Lo cierto es que jamás sabremos con certeza lo que ocurría dentro de esas ceremonias. No hay manuscritos borboritas, no hay testigos vivos, solo los ecos de sus enemigos y los susurros de textos que casi fueron borrados de la historia. Fueron verdaderos transgresores, herejes sin límites o buscadores de lo divino que se atrevieron a caminar por senderos que nadie quiso recorrer. En el siglo IV, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Con el ascenso de Constantino y la consolidación del poder eclesiástico, las voces disidentes, antes toleradas como parte de un cristianismo plural, comenzaron a ser silenciadas con fuerza. Los gnósticos fueron los primeros en caer.
Sus textos fueron considerados peligrosos, sus enseñanzas heréticas y sus líderes objetos de persecución. Los borboritas, con su mensaje de redención a través del pecado, eran una amenaza doble, teológica y moral. No podían ser tolerados. Tras los concilios de los siglos IV y V, las menciones de los borboritas desaparecen de los registros históricos, como si nunca hubieran existido. No se conservó ni un solo texto escrito por ellos, solo sobreviven los testimonios de sus enemigos y fragmentos de evangelios gnósticos que comparten ideas similares. Fueron eliminados o transformados en mito. Los borboritas no dejaron templos, ni tumbas, ni mártires reconocidos, solo rumores, acusaciones y el eco de una idea demasiado peligrosa para sobrevivir en el mundo que construyó la Iglesia. Y así como tantas otras sectas prohibidas, desaparecieron. O quizás se ocultaron, cambiaron de forma y siguieron existiendo en el silencio. Durante siglos, la historia de los borboritas fue contada por sus enemigos. Sus propios escritos fueron borrados, sus voces silenciadas, pero en tiempos recientes, esa narrativa ha comenzado a ser cuestionada. Académicas como Elaine Pagels y Karen King han recuperado y analizado textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, evangelios que ofrecen una visión muy distinta del cristianismo primitivo, una visión donde la experiencia personal, el conocimiento interior y la verdad del alma eran más importantes que la obediencia institucional. En este contexto, los borboritas ya no son vistos únicamente como herejes libertinos, sino como representantes extremos de una corriente espiritual mucho más antigua y compleja. Depravación o simbolismo. Algunos expertos consideran que las acusaciones de canibalismo y orgías eran en realidad metáforas incomprendidas por los ortodoxos, o peor aún, propaganda diseñada para destruir toda disidencia. Y si los ritos sexuales eran simbólicos, y los fluidos sagrados representaban energías internas y no actos literales, quizá los borboritas fueron un intento radical de reconciliar cuerpo y alma, de ver en el placer no una trampa, sino una puerta, un atajo hacia lo divino que el mundo no estaba preparado para aceptar. Hoy los borboritas siguen siendo un misterio, pero ese misterio nos obliga a cuestionar lo que entendemos por verdad y a recordar que a veces lo más peligroso no es el pecado, sino la libertad. Durante siglos los borboritas fueron recordados como monstruos, pero hoy, cuando miramos más allá de la bruma de las acusaciones, lo que encontramos no es solo una secta, sino una pregunta que incomoda hasta los más creyentes. ¿Y si el pecado no era una caída, sino un cambio? Tal vez no podamos juzgar con certeza lo que ocurrió en aquellos rituales, pero lo que sí podemos hacer es seguir preguntando, seguir dudando y nunca conformarnos con la versión oficial de la historia. ¿Tú qué opinas? ¿Fueron profanadores o portadores de un conocimiento prohibido? Déjalo en los comentarios, comparte este video con quienes no temen adentrarse en la oscuridad del pasado y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí no encontrarás certezas, sino preguntas que muchos prefieren evitar. En el próximo capítulo de esta saga, exploraremos una comunidad que no necesitaba libros antiguos ni rituales secretos para desafiar a la Iglesia, sino simplemente vivir aislados, creyéndose elegidos por una fuerza cósmica invisible. ¿Qué sucede cuando una secta no busca placer, sino pureza total? Acompáñanos en el siguiente episodio, Los Cátaros, el misterio de los perfectos y el fuego del Vaticano. Nos vemos en el próximo video de la Piedra del Sol Oscuro, si es que no temes caminar bajo la sombra del misterio. Yo soy Albert Celebra. Buenas noches.